Muy feliz de poder grabar emisión número 98 de Rompiéndola, a 2 del centenar de episodios. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla en la vida. Y si la queremos romper en cualquier aspecto de nuestra vida organizacional, personal o lo que sea, necesitamos llevar un registro de avance, algo básico para cualquier área personal. Si quieres mejorar en tu condición física, no hay cómo poder llevar un registro de cómo vas teniendo tu oxigenación y cómo vas incrementando tu ritmo, tu velocidad en cualquier ámbito en el cual estés desarrollándote físicamente. Si quieres mejorar en temas de salud, pues debes de llevar un registro de cómo están tus índices en la sangre. Todo registro nos ayuda a poder medir y poder evaluar el progreso y tener un antes y un después en cualquier circunstancia. Sería absurdo querer mejorar en algo y no medirlo. Pensando en las organizaciones, ¿cómo le estás haciendo para medir el desempeño, la calidad de tu liderazgo? ¿Cómo estás buscando medir y generar un antes y un después con mediciones reales de liderazgo? Vamos a hablar hoy acerca de eso. Vamos a hablar de este libro, Leadership Analytics, y tengo aquí en Rompiéndola al autor de esta metodología, Leadership Analytics, un académico, consultor, colega, coach y también parte de consejos administrativos en distintas organizaciones. Juan Pablo Ventosa, muchas gracias, bienvenido a Rompiéndola. Muchas gracias, Alex, y amigo. Y amigo, amigo. también. Gracias por invitarme, gracias por estar hoy aquí. Cuéntame, vamos a empezar por lo básico antes de entrar a la medición. Para Juan Pablo Ventosa, ¿qué es liderazgo? ¿Cuál es tu definición de liderazgo? Pues mira, confesar que en el libro Leadership Analytics me propuse, es decir, vamos a poner una definición de liderazgo, ¿cuántas hay? Y me acordé de aquella famosa frase que dice que copiar de una fuente es un plagio, copiar de dos o más es creatividad. Con lo cual me propuse buscar las mejores definiciones, superé más de 115 definiciones distintas e hice una mía. Básicamente, para mí, lo primero, liderazgo son resultados. Pero eso es condición necesaria, pero no suficiente. Porque caer en la trampa de que el liderazgo es llevarse bien con la gente, también lo hacía mi abuela, pero no daba resultados. Ella se preocupaba y quería a todo el mundo y todo el mundo la quería. En paz descanse, pero no daba resultados. Pero son resultados con el equipo. Por lo tanto, es alguien que a través de la capacidad de influencia, la vocación de servicio, la humildad, es capaz de anticipar oportunidades o amenazas y influir al equipo para movilizarlos hacia un bien superior, un propósito compartido basado en valores con fines éticos y que persigue, como te digo, el bien común. Para mí esa es la definición de lo que sería el liderazgo. Alguien que influye a través de su ser, de sus conductas, de su humildad, su servicio, su deseo de involucrarse con la gente para lograr un bien común. Un bien basado común. en valores. Ok, excelente. Poder tener un punto destino que nos favorece a todos. Y me encanta porque no es una definición que parte de la improvisación, sino además de analizar más de centenar de definiciones que podemos encontrar. Ahora, la de cajón, la básica, la que preguntan en todo foro de liderazgo, este líder, así como lo describes, ¿nace o se hace o es la mezcla de las dos cosas? Yo te diría que el líder, la pregunta es un poco un debate estéril. Es un deportista de élite. ¿Nace o se hace? Pues tiene que nacer, pero tiene que hacerse. A ver, veamos, si yo quisiera ser bailarina de ballet clásico, podría mejorar con mis habilidades, pero no he nacido con capacidades suficientes. Por lo tanto, yo creo que al final, para simplificar, el líder ni nace ni se hace. Al líder lo nombran. Le dicen, a partir de mañana vas a ser el líder de este equipo. Y lo que es peor es que en ocasiones no le preguntan si quieres o no quieres. Si te gustaría o no te gustaría.
o si te ves capaz o no te ves capaz. Es por eso que surgen multitud de casos donde subes un buen ingeniero, que un buen técnico y ganas un mal jefe. Dices, Dios mío, algo hemos hecho mal. No hemos sabido valorar ni el potencial directivo de esta persona, ni sus ganas, ni su compromiso, y al final las consecuencias son gravísimas. Es decir, gravísimas en tanto que puedes tener un equipo que funcione o puedes arruinar un equipo. Y es entonces en donde resulta hasta relativamente fortuito de pensar, pues nombramos a alguien que resulta que sí tenía algunas competencias y que se dedicó a desarrollarlas y surgió su liderazgo. Y podemos nombrar a alguien en donde era extraordinario como técnico, termina siendo pues un desempeño pobre en el liderazgo y entonces perdemos hasta el equipo porque finalmente se está, lo estamos menguando con este nombramiento. Entendiendo que nombramos a la gente, ¿qué hay que hacer? O sea, obviamente de un día para otro no me convertí en líder, pero de un día para otro sí tuve el puesto. ¿Ya ven? Correcto. Es decir, liderazgo no es una posición, es una opción que todos tenemos. No es una casilla en un organigrama, es una oportunidad que la vida nos puede dar. Puede ser mortis causa, es decir, se muere el anterior líder y hay que sustituirlo. Puede ser, se nos va el directivo y hay que sustituirlo. Que sea un buen técnico significa que será un mal líder. No, hay excelentísimos líderes que fueron previamente técnicos, pero tuvieron esa vocación de servicio, ese grit, esa actitud del éxito que diría Carol Dweck, para mejorar constantemente. Esa oportunidad de querer crecer y aprovechar las oportunidades que la vida le da. Por lo tanto, hay muchos grandes líderes que fueron nombrados sin serlos, pero con el compromiso, con el equipo y con los resultados han ido creciendo. ¿El problema cuál es? El problema es cuando nombramos a gente que no está preparada a partir de necesidades imperiosas, urgencias o fuegos que hay que apagar, y la realidad es que no hemos hecho un trabajo previo que es medir profesionalmente la calidad del liderazgo o el potencial del liderazgo de una persona. Extraordinario punto, y nos metemos de lleno a un tema en el cual le has metido mucho trabajo, intelecto, análisis, medir la calidad del liderazgo. ¿Cómo le hacemos para lograr eso? O sea, uno tiene percepciones, yo puedo percibir, esta persona se ve que tiene liderazgo, ha dado ciertos resultados, su unidad de negocio, lleva 10 años en la compañía, démosle la oportunidad. De repente, desafortunadamente así es, y es una discusión de 3 personas, ¿a quién ponemos? Pues el equipo necesita un líder, pues buscamos ahí qué hay, o si no... Te ha tocado. Sí. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esto sea más que una plática perceptual y una decisión más que decisión, algo circunstancial, algo un poco más con fondo? Decías, hay que ir midiendo el potencial de liderazgo que tiene nuestra gente. ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que lo primero que necesitamos es definir correctamente, porque definiciones pobres llevan a modelos pobres. En varias ocasiones, en talleres con comités directivos, intentando trazar y diseñar la agenda de talento de un comité directivo, he percibido que la gente habla o toca de oído, y pedirles que tomen una hoja en blanco, saquen una pluma y díganme, definan ustedes qué entienden por talento en esta organización. ¿Y qué entienden por potencial? Defínanlo. ¿O cuál es el estilo de liderazgo que nos caracteriza? ¿O cuál es el estilo de liderazgo que necesitamos en esta empresa? En el momento que los comparas, como un huevo y una castaña, no se parecen nada. Misma organización, misma necesidad de resultados, mismo propósito. Comprensión de conceptos clave, pues sui generis,
y en consecuencia modelos que no construyen. Por ejemplo, potencial. ¿Qué es potencial? Potencial lo tiene el colaborador o la colaboradora y lo mide la empresa. ¿Y el potencial es para qué? Es potencial técnico, potencial comercial, potencial directivo. Y el potencial que lo tenga el colaborador o la colaboradora me sirve de algo a mí. Por ejemplo, yo como empresa que tenga gente con potencial, bien, pero quiero que ese potencial lo comprometa con la compañía. ¿Tiene disposición a la movilidad geográfica? Ah, no, no quiere salir de su colonia. Pues ese potencial no me sirve. Tendrá mucho potencial, pero para la empresa no le interesa. Tanto potencial son un conjunto de características al servicio del propósito de la organización. Por lo tanto, compromiso, disposición a la movilidad, desempeño sustentable, inteligencia abstracta, son ingredientes dentro de esa ensalada de lo que es potencial. Pero hay que definir qué significa potencial, qué tipo de potencial necesitamos en nuestra organización. Entonces necesitamos partir por definir las cosas clave de las cuales todos hablamos, pero que no nos hemos puesto de acuerdo qué significan en esta organización. ¿Qué es un buen liderazgo en esta organización? Y es una gran pregunta, porque todos podemos tener nuestra percepción de lo que es un buen liderazgo. Y hasta en la misma organización decir qué es un buen líder y generar debate entre ellos de qué es un buen líder. Pero en esta organización tendría que estar definido. Y entonces no podríamos construir evidentemente ningún tipo de modelo si no tenemos claridad de la definición. Entonces es para empezar a desarrollar una medición, necesitamos primero ponernos de acuerdo qué es un buen líder aquí. Correcto. Pero no solo qué es un buen líder aquí, sino, segundo, qué tipo de líder necesitamos de manera aspiracional para lograr lo que nos hemos propuesto. Una cosa es que sepamos cómo somos, pero la otra es cómo deberíamos ser para lograr lo que hemos dicho que queremos ser cuando seamos mayores. Wow. Que a lo mejor en este momento ninguno de los que estamos aquí estamos en esa posición, pero ¿en dónde tenemos que aspirar a estar? ¿Y esta definición es en conductas o cómo definimos esa posición? Yo creo que conductas, comportamientos nos caracteriza, el estilo, pero realmente lo que nos preocupa es los resultados. Es decir, la manera, a ver, hablar de qué tanto comunicas a tu gente. Liderazgo es comunicación en un 80%, pero podemos hablar de conductas, podemos hablar de comportamientos, que es importante, pero lo que debemos llevar es la medición objetiva, no perceptiva, no opiniones, impresiones, percepciones. Yo lo que quiero es menos prosa lírica y más resultados. Es decir, en ventas hablaríamos de unidades monetarias, unidades vendidas, de cualquier cosa. Claro. Pero aquí, ¿qué hablamos? ¿De la encuesta de clima? ¿De qué opinan terceros sobre mi comportamiento? ¿O de una evaluación 360 de competencias? ¿Qué opinan terceras personas sobre mis comportamientos en un momento dado cuando yo soy el que asigno el bono? ¿O qué dicen el ANOM 035 empleado? No. Hablemos de menos prosa lírica y más resultados, hechos y datos. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer un buen líder? Desarrollar a sus colaboradores. ¿Qué porcentaje de tus colaboradores han recibido capacitación este año? Oye, ¿tienes o no tienes mayor rotación no deseada que tus compañeros, que tus pares, que otros directivos en esta organización? Por ejemplo, está muy bien hablar de la diversidad porque fomenta innovación, pero el comité de dirección, ¿cuántas mujeres hay? Ah, ninguna. Y eso es una medición clara. ¿Qué porcentaje de diversidad hay en tu equipo? ¿Qué porcentaje de personas fueron promovidas el año pasado? Correcto. ¿Qué porcentaje de personas a lo mejor disminuyeron sus tiempos de ejecución porque son más hábiles en ejecutar? Correcto. Y todo lo empezamos a medir y con eso, ¿qué construimos? ¿Como una tabla
en donde vamos poniendo estas mediciones Ujú. clave. Mira, fíjate, antes de llegar a la tabla necesitamos un indicador. Indicadores los hay de muchos tipos. Los hay de actividad, de contribución o de logro. Empezar a contar palotes de cuánta gente fue al curso, pues no aporta nada. Pero empezar a meter el dedo en el ojo y preguntar, oye, ya que hablábamos antes de potencial, esos 2 altos potenciales que tenías, ¿qué tanto los has puesto en valor? Ah, que se nos fueron a la competencia, cabrón. Perdimos talento. Y nadie te pasa cuentas. Sigues cobrando el mismo bono porque los 2 activos humanos con más alto potencial de tu equipo no los has puesto en valor, no los has comprometido y se nos han ido a la competencia hablando mal de nosotros y sigues cobrando el bono. Qué bonito que es hacer fuegos de artificio con pólvora ajena, ¿no? Claro, porque el cliente sigue hablando bien de mí y luego entonces se sienten contentos conmigo. ¿Qué punto tan desafiante? O sea, nadie nos pide cuentas del talento que se nos va, de los altos potenciales Claro. que perdemos. Decimos, es que encontró una mejor oportunidad. ¿Y por qué la mejor oportunidad no la encontró con nosotros? ¿Qué dejamos de hacer para, no? Totalmente de acuerdo. Fíjate, a 1 de enero, yo como CEO de la compañía, te confío el principal activo de esta organización, que son las personas, su talento. Ahora dime, al 31 de diciembre, ¿cuántas veces he venido a decirte, Alex, ese principal activo que yo te confié a 1 de enero, ¿cómo me lo regresas? ¿Está más motivado? ¿Más capacitado? ¿Hay más altos potenciales que se han convertido en sucesores? ¿Es un equipo más diverso? ¿Ha aumentado? ¿Vamos ganando en rotación no deseada? ¿O ha disminuido los altos potenciales? ¿Tenemos sucesores en las posiciones clave o no? Y nadie te rinde cuentas. Nadie rinde cuentas, nadie pide cuentas y lo único que aparecen en las reuniones de fin de año son los resultados que le interesa a la organización, aquellos que tienen que ver con dinero, aquellos que tienen que ver con ventas, con penetración de mercado, con sucursales rentables, con todo aquello que va ligado a lo que podemos cuantificar rápidamente, pero nadie, efectivamente, nadie rinde cuentas de, ok, gracias por los resultados de tu sucursal y cómo está tu equipo. Y aquí está, y eso sería lo interesante y es lo que propones. Aquí está esta medición de cómo está el equipo. No mi impresión de que Efectivamente. me fui a tu sucursal y vi a la gente medio desmotivada. No, 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 no. Está esta medición que nos dice así está tu Hechos y liderazgo. datos. Hechos y datos. Es decir, lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Si no se gestiona, se necrosa hasta que desaparece. Y con muchos directivos de recursos humanos que yo lo platico y digo, a ver, pero tú mides la calidad del liderazgo y me dicen, sí, con evaluaciones 360, con encuestas de clima. Digo, ¿y la encuesta de clima cuándo la haces? En febrero, justo después del bono, ¿no? Dice, sí. Bueno, la haremos en enero, justo después de la fiesta de Navidad, ¿no? La gente Dice, está sí. feliz. Entonces, ¿de qué validez tiene esto? Entonces, pero aún así, en tanto en cuanto no generemos suficientemente el ruido, como sea una denuncia en el canal interno por una flagrante violación de derechos humanos, de hostigamiento, de acoso laboral, pues no hay consecuencias. No pasa nada si gestionas bien a tus colaboradores y no pasa nada si los gestionas mal. En cuanto al reconocimiento de la organización, obviamente como líder, si gestiono bien a mis colaboradores, empleados contentos logran clientes satisfechos. Y esto, Alex, es que lo saben hasta los ganaderos de mi pueblo, que dicen que vacas contentas dan más leche. A las vacas, cuando las ordeñan, les ponen música porque producen más litros de leche. Y esto no lo entendemos. No lo entendemos que hay empresas grandotas con cientos y cientos
y miles de vacantes. En un país como México, con más de un 50% de la población en la informalidad, y dicen que el problema es la falta de talento. No, el problema es el exceso de liderazgo mediocre. ¿Y quién es mediocre? Si no somos capaces de medirlo objetivamente. Es por eso por lo que yo en Leadership Analytics abogo por un índice de calidad del liderazgo para medir profesionalmente y objetivamente la calidad del líder. De manera que una vez que yo los tengo medidos todos, puedo dar respuesta a cosas tan básicas de quiénes son mis mejores líderes en esta organización. Claro, porque puedo decir quiénes son los que mejor dan resultados, pero no necesariamente quiénes son los mejores líderes. Y a veces podemos tener este exceso de liderazgo mediocre dando resultados. Dan resultados a costa de las personas, contra las personas y con un valle de sangre tremendo y diciendo, pues bueno, le apuesto a este líder porque da resultados, porque vende, porque entrega el proyecto a tiempo. Claro, pero para entregar ese proyecto a tiempo, llevó a su gente a un nivel de estrés, de dinámica. Burnout, perdón. ¿Sí? En Francia, en France Telecom, lo que es Orange, hubo 29 suicidios en un año de empleados. 29 suicidios. Bueno, el sistema judicial francés llevó al administrador de la compañía a juicio. Entonces, claro, estamos hablando que hay problemas de salud mental, hay problemas de mala gestión. El problema de salud mental puede venir de fuera del entorno de trabajo. Claro. Pero cuando está tan focalizado, puede agrandarse y agravarse también dentro de la organización. Por lo tanto, si tienes un líder tóxico en un entorno organizacionalmente poco saludable, estos problemas luego se trasladan a casa y a la sociedad. Y es el loco que en una discusión de tráfico te mata al otro, o es Estamos hablando de que un líder en una organización tiene una responsabilidad personal, social, importantísima. Ayer estaba trabajando en un cliente en Aguascalientes y yo les preguntaba, oigan, si su bono dependiera de cómo desarrollan ustedes a sus colaboradores, ¿se preocuparían más por la capacitación de su equipo? Y todos sonrisa. Es decir, ¿ah? Oiga, claro. Y para alimentar a sus hijos ustedes dependen de los resultados con su equipo, ¿verdad? Dice, sí. Ah. Dice, ¿y qué tanto toleran cosas a sus hijos adolescentes que no toleran de sus colaboradores? Estamos hablando de que la perversión nos está llevando a sistemas donde considero que el colaborador o colaborador es un recurso humano en lugar de un activo humano, que tengo que cuidar, que tengo que poner en valor, que tengo que generar un contexto organizacional con un buen clima donde florezca ese talento y lo ponga al servicio del propósito organizacional. Y esto no lo vemos. Y es por eso que tenemos en posiciones de liderazgo a simples directivos que no merecen ese reconocimiento y que cuantos más tengamos, más al borde del abismo nos van a llevar a la compañía. Estamos jugando con la supervivencia de la empresa. Estamos viendo cómo cada vez es más difícil atraer gente a las empresas. Estamos viendo cómo cada vez más la gente se va antes. Esta empresa en la que estaba ayer, pues estaba con dos personas que llevan 42 y 41 años. Y me habían contado que habían hecho una celebración para una señora que se había jubilado después de 50 años de antigüedad. Es decir, y te vas hoy a una de las grandes compañías tecnológicas americanas, que ya sabemos todos sus nombres, y el periodo de permanencia de uno de esos talentos está entre 1 y 2 años. ¿Y seguimos hablando de retener el talento? ¿Cómo que retener el talento? En todo caso, fidelizar. ¿Estamos hablando de reclutar el talento o estamos hablando de seducir el talento? Nos falta terminología, nos falta propósito. Las nuevas generaciones quieren bienestar de todo tipo y sentido a lo que hacen. Y no se lo hacen.
Y para fidelizar, y para seducir, y para generar este arraigo en la organización, necesitamos ser expertos entonces en desarrollar bienestar para nuestra gente. Y eso es liderar. Empleados contentos logran clientes satisfechos. Como las vacas. Y no se nos van. Fíjate, me hiciste recordar una saga que me encanta, Star Wars. Anakin Skywalker, high potential, con todo para ser el hombre que ponía equilibrio en el universo y en la fuerza. Y el Jedi, con toda su sabiduría, con Yoda, con Obi-Wan, con Maestro Windu, pierden porque se va con la competencia. Y les hace la vida de cuadritos, digo, gracias a esa decisión de irse con el senador Palpatine y terminar convirtiéndose en el icónico Darth Vader, pues termina la lucha entre estos dos sectores. Pero Darth Vader era Jedi. Darth Vader era el high potential de este grupo. Y entonces decimos, el orgullo, la soberbia, la maldad de Palpatine le hablaron al oído, lo sedujeron, pero también, ¿por qué no entonces hablar de la falta de liderazgo, con todo el respeto, de Yoda, de Obi-Wan y del maestro Windu, para poder retener a su alto talento y que pudiera servir y que encontrara bienestar? Es que, Alex, querido amigo, los pecados se pueden hacer de acción y de omisión, y de pensamiento y de palabra. Ok. Entonces, tú puedes tener gente que deja de dirigir bien y cabroncetes que están en un puesto que se creen que el puesto es suyo y que tratan a las personas como animales. Es decir, ver cómo un directivo puede pasar al lado oscuro de la fuerza, si me lo permites, es muy fácil. Cuando le pones una zanahoria, un premio, un bono muy alto, y dices, bueno, es que prima más el qué que el cómo. Wow. Cuando tú determines que tu bono lo vas a lograr en función de los qués y los cómos, porque un director técnico de un equipo de fútbol no marca goles. Tiene un conjunto de jugadores que son los que dan resultados. Cuando un director técnico lo que entiende es que hay que ganar el partido, pero con el equipo y no contra el equipo. Que el director técnico no puede salir al campo a jugar y a chutar y a marcar. Eso es lo que tenemos que pensar. Es decir, en las organizaciones lo que hacemos es que hasta incluso pagamos de manera poco sustentable. ¿A qué me refiero eso? En las organizaciones pagamos bonos a unos para que hagan que otros se sacrifiquen y así los demás arriba cobren más. Digo, esto es absurdo. Esto está legitimando por pasiva que la parte media anticipe o anteponga lo que es el resultado al cómo se logra. Y por lo tanto estamos poniendo en peligro la sustentabilidad de la organización, la cultura. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que todo vale, en tanto en cuanto me traigas los resultados. Y esto no es del recibo. Entonces, es un punto muy, muy reflexivo. Premiamos el qué, pero jamás el cómo. Luego entonces llevamos y condicionamos a que la gente busque el qué a toda costa. Y siempre está por delante esta seducción monetaria de si me duplicas las ventas, luego entonces vas a tener este bono. Más grave, permíteme, como dice aquel amigo, no me hables mientras te interrumpo. Es decir, fíjate, pero como me has traído las ventas en este año y lo has hecho tan bien y te has llevado un gran bono, además vas a tener un ascenso. Con lo cual, más arriba todavía vas a hacer más daño. Tienes resultados a corto plazo, pero estás acercando a la organización al borde del abismo. Claro. Y cuantos más sean como este, antes nos cargamos la empresa. Y entonces llega algo que alguna vez te escuché, que decías, llega un momento en que ya no nos aguantamos y muestras una estadística en una de tus conferencias, te la vi, de cómo en España
se ha incrementado dramáticamente el número de despidos voluntarios renuncias voluntarias al mismo ritmo que el de despidos, ¿no? Ujú, Y que expresas esta preocupación de que si a esa tasa vamos, el deseo de trabajar será nulo. claro. Es decir, 2015-2025, la tasa de crecimiento de los despidos disciplinarios ha crecido un 300%, se ha triplicado, con la excepción al inicio de la pandemia, que incluso subió más. Pero correlacionado con la tasa de bajas voluntarias, que también se ha triplicado, dices, o sea, las empresas ya no aguantan tonterías de los empleados y los empleados ya no aguantan tonterías de las empresas. Si en 10 años se ha triplicado, mi miedo es, como siga así en 10 años, no viene a trabajar ni ChatGPT. Porque tampoco va a encontrar bienestar. Estas nuevas generaciones quieren bienestar, pero bienestar no solo económicamente. Estamos hablando de emocionalmente, salud mental, de físicamente, flexibilidad. Pero económicamente, ¿qué es lo que han visto? Han visto que sus papás hemos vivido engañados toda la vida. Trabaja duro para cobrar un sueldo que con suerte ahorrarás un 10%, un 15%, para que cuando te jubiles te va a servir para compensar lo que la pensión de jubilación no te va a permitir. Y dices, oye, esto no es así. Y estos jóvenes lo que tienen es la informalidad, pueden ser influencers, startuperos, pueden ser ni ninis, que ni estudian, ni trabajan, ni piensan hacerlo, tienen otras muchas alternativas. Entonces, de alguna manera, buscan bienestar, pero también sentido. No es cierto que no tengan compromiso. El tema es que no sabemos seducirlos con el propósito de nuestra organización, de nuestro proyecto. Probablemente porque muchas organizaciones no se lo han planteado. Exactamente, y es donde está esta gran oportunidad de empezar ya a medir de una manera más real, más no subjetiva, sino más cuantitativamente el liderazgo. Y entonces, ante esa necesidad, es entender cuáles son aquellas mediciones clave que me interesa evaluar en mis Ujú, líderes, que no tiene que ver directamente con el resultado, sino que tiene que ver con el cómo lo conseguiste, ¿no? correcto. Entonces tiene que ver con promociones, tiene que ver con retención de talento clave, tiene que ver con porcentaje de capacitación y demás. Establecer esos parámetros y con ellos sacar Una puntuación, una una nota, una puntuación de calificación. 1 a 100, De 1 a 100 o de que, 1 a 10, como que, tú quieras. que le llamamos el índice de calidad de liderazgo. Ese KPI que nos va a permitir gestionar. Entonces, tu unidad de negocio, muy bien, estás 10% arriba de la métrica. Sin embargo, tu índice de calidad de liderazgo está en un 85%. Luego, entonces, no tienes el bono porque dijimos que se alcanzaba con voy a inventar, con el 90%. Y aunque, oye, pero mi unidad de negocio vendió más. Sí, pero tu índice de calidad de liderazgo está Ujú. bajo. Bien, a ver, el objetivo aquí no es medir. La medición es un medio. El fin es la gestión, la mejora continua, como en el mundo de la calidad. Sí. Es decir, lo que nosotros tenemos es que contar con un perfil aspiracional de líder. Aquel que, una cultura de liderazgo homogénea. Es decir, cómo debemos dirigir para lograr lo que nos hemos propuesto. Si queremos, el futuro es más grande y más complejo. Por lo tanto, necesitamos gente más capaz. Imagínate tú que la empresa crece en tamaño y en complejidad y no crece proporcionalmente en cantidad y calidad de liderazgo. Pues tenemos una brecha, tenemos un adolescente al volante de un camión. Una empresa más grande y más compleja con proporcionalmente menor capacidad directiva, menor cantidad y calidad de liderazgo. Por lo tanto, yo lo que necesito es decir, ¿qué perfil de líder me va a permitir lograr eso tan ambicioso que yo quiero? Y con el índice calidad de liderazgo, yo lo que mido es el grado de ajuste a ese perfil. Por lo tanto, no quiero penalizar, quiero señalar el camino que nos queda de mejora continua.
para que todos dirijamos de una misma manera, para que no mareemos al talento interno, que papá dice una cosa y mamá hace otra, ¿vale? Que todos los líderes dirijan de la misma manera. Por lo tanto, yo lo que determino es una meta, así tenemos, y un sistema, una medición que me permite decir qué tan lejos estoy, ¿vale? A partir de aquí, lo que necesito es un sistema de gestión que me permita cerrar esa brecha. Entonces, yo no quiero penalizar bonos. A lo mejor condiciono promociones. O no. O te apoyo con un coach para que mejores ciertas cosas. Claro. O te pago un sobrebono porque además de conseguir los resultados, el equipo es más fuerte. Con lo cual va a ser capaz de plantearse objetivos más ambiciosos. Se trata de gestionar esa brecha que existe entre dónde estamos y dónde queremos ir, ¿vale? Y eso me lo permite el índice, pero como medio, medir para gestionar, ¿no? Establezco un perfil, que es en lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo. Aspiracional, Entonces, aspiracional, porque es hacia el tipo de liderazgo que requerimos para ser la compañía que queremos ser. Luego, entonces, establezco mi medidor, el índice de calidad de liderazgo. Que son esas métricas que impactan en el perfil. No son buenas métricas, es decir, por supuesto que capacitación. Pero si yo quiero ser líder en innovación, tengo que medir cuánta de tu gente está participando en proyectos de innovación. Claro. ¿Cómo has penalizado los errores? Es decir, ¿cómo has desarrollado a tu gente? Es decir, las métricas no son buenas métricas de gestión de personas, son aquellas métricas de gestión de personas que tienen impacto en el perfil. Ok, efectivamente, sí, no solamente medir algo para medirlo, sino medir aquello que nos interesa medir, porque va directo alineado al perfil. Y entonces se convierte en algo estratégico que puedo medir y entonces puedo gestionar para cerrar esta brecha, para garantizar el flujo y el crecimiento y desarrollo de liderazgo que requerimos para hacer lo que nosotros queremos ser. Correcto. Porque si tú tienes una estrategia que te dice crecimiento rentable y sustentable, que es las mejores familias sí, claro. para esto, el tema es que vamos a ser más grandes y más complejos. Si somos más grandes y más complejos, necesito más cantidad y más calidad de liderazgo. Con Leadership Analytics no solo puedo medir el índice, mapear un pipeline de liderazgo. ¿Qué tengo? ¿Qué densidad tengo por niveles, por áreas, por subsidiarias, por unidades de negocio? Puedo ver dónde cojeo, de qué pie cojeo. Pero también puedo dibujar al hilo de esta estrategia cuántos líderes, en qué posiciones, de qué perfiles y para cuándo voy a necesitar. Con lo cual puedo saber la situación actual, la situación deseada y acelerar la puesta en valor, la capacidad directiva, la cantidad y calidad del liderazgo para que no lleguemos a tener una empresa más grande, más compleja de lo que somos capaces de manejar. Wow, y es poder asegurar que va a ser sostenible ese crecimiento con esta capacidad de generar, de desarrollar nuestro propio liderazgo. Y a veces siempre buscamos de dónde nos traemos líderes, lo cual puede ser una estrategia importante, ¿no? Para algunos, pero también la capacidad de desarrollar internamente todo el liderazgo que podemos desarrollar y que necesitamos y poder tenerlos listos posiblemente hasta antes de que se abran las posibilidades en las posiciones. Si nosotros aplicamos esta metodología que tú propones, Juan Pablo, si nosotros empezamos a trabajar con Leadership Analytics, ¿qué podemos aspirar? Podemos aspirar a contar con aquella cantidad de líderes, con el perfil que necesitamos, en el momento que los requerimos y en la posición adecuada, a tiempo. Es decir, si no acompasamos ese crecimiento en tamaño y complejidad, nos vamos a quedar con un torero chiquito frente a un toro muy grande. ¿Correcto? Lo cual no apostaría por el torero, ¿no? Claro. Entonces, lo mismo no apostaría por la empresa. Cada vez más las operaciones de M&As, de fusiones y adquisiciones, se valora
y se hacen audits de lo que es la cantidad y la calidad directiva, porque afecta la sustentabilidad o la credibilidad a la hora de ejecución de un plan de negocio. Por lo tanto, lo que necesito es poder demostrar que soy capaz de contar en los momentos que los requiera con el perfil de líder que he dicho que va a hacer que ser capaz en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Si es un líder con L minúsculo, un líder más operativo o uno más estratégico. Eso es lo que podemos hacer, acompasar y dotar de la cantidad y calidad del liderazgo del equipo directivo suficiente como para garantizar que vamos a contar con una ejecución impecable de la estrategia. Bueno, algo que todo mundo necesita y de lo cual todo mundo está requiriendo, cantidad y calidad de liderazgo. Cuando el liderazgo escasea, decimos qué le está pasando a la gente, más bien qué estoy dejando de hacer. Correcto. Para poder trabajar en ello y me convierto entonces más competitivo, voy acompañando el crecimiento de mi organización y puede ser una ventaja importante frente a la competencia. Entonces, todo esto está aquí, estimado Juan Pablo, en Leadership Analytics. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer el libro? Mira, yo te diría que este es un libro de una vida por experiencia de consultor. Dicen que los consultores nos hacemos sabios demasiado tarde y viejos demasiado pronto y que pasamos demasiado tiempo fuera de casa. Son noches, fines de semana, en hoteles, en viajes, en vacaciones. Desde que empecé a escribirlo hasta me lo sacaron de las manos porque no hubiera querido. Tardó 5 años. Porque inicialmente yo quise hacer un libro del índice de calidad de liderazgo. Y cuando fui a un consejero, a alguien a quien respeto mucho, me dijo, oye, esto es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Tú eres consciente que quieres medir a los equipos directivos? Si solo los mides, les estás complicando la consecución de su bono, con lo cual alguien le va a tener que poner el cascabel al gato. O bien les vendes que hay unas mejoras adicionales a partir de la evaluación, como es, o realmente estás mentando la soga en caso la ahorcado. Estás pidiendo que aquellos que no quieren ser evaluados permitan ser evaluados con unas consecuencias, con lo cual tienes que generar a partir de este índice un valor agregado, que es todo el tema de proveer la densidad de liderazgo suficiente, aquella que la organización requiere. Ok, pues de ahí surge este concentrado, 5 años de trabajo, 5 años partiendo de un índice que entonces evoluciona pues ya todo un sistema de gestión. Leadership Analytics, una gran herramienta para poder nosotros gestionar, dirigir y llevar a nuestras organizaciones al nivel que lo necesitan. Juan Pablo, un gusto haber conversado, compartido contigo. Muchas gracias por todo lo que nos has dicho y tenemos mucho de Juan Pablo Ventosa en entrevistas, en videos, por ahí poderlo buscar y estoy seguro que tendremos mucho contenido de valor. No, muchas gracias. Alex, muchísimas gracias. Un honor estar aquí y sobre todo muchas felicidades por este próximo número 100 de este podcast. Que se aproxima. Estamos grabando en el 2025 y estoy seguro que grabaremos el episodio 100 antes de que acabe el 2025 con el favor de Dios. Muchísimas gracias a todos. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla en la vida.